Pero recuerdo de un día que yo estaba en clase de danzas con una profesora. Yo estaba bailando normal, pero me sentía como muy observado. La llamaban Juliana y tenía 14 años. Estaba en 10º grado y era un poco tímida. Y a mí me dio un ataque de ansiedad y yo pedí salir. Y yo recuerdo que yo ese día estaba temblando demasiado, nunca había temblado tanto y yo estaba con la respiración ya muy agotada. No era la primera vez que tenía un ataque de ansiedad, pero en esa ocasión se había desorientado más de lo usual. Salió y se sentó afuera del salón de danzas que quedaba al lado del de sistemas. Yo mi mundo lo veía borroso, no sabía qué estaba haciendo. A veces me pellizcaba en el brazo. Y fue cuando la profesora de sistemas se dio cuenta. Y ella salió y fue, ¿estás bien? No sé qué. Y yo no puedo respirar, no sé, me siento mal. No sé qué me está pasando, no entiendo nada de eso. Yo no sabía por qué me daban los ataques de ansiedad, no sabía. Y ahí fue cuando me remitieron con la orientadora, con Vilma, y ahí fue cuando la conocí. Vilma Barrios es la orientadora psicosocial del Próspero Pinzón, un colegio público en la localidad de Kennedy, la segunda más grande de Bogotá. El colegio tiene unos 1.300 estudiantes que van desde preescolar hasta grado 11. Vilma recuerda cómo estaba Julián ese día. Estaba con una crisis de ansiedad muy fuerte, le hice contención, ese día no pasó nada más, llamé a su papá para que la recogiera, di una remisión para salud para que le hicieran una valoración en psicología. Luego de ese primer encuentro, empezaron una relación que de cierta manera salvaría a Juliana y que la ayudaría a convertirse en una persona totalmente nueva. Esto es Adolecer, donde contamos historias de jóvenes que afrontan malestar emocional. Soy Felipe Morales, editor de la revista Pesquisa Javeriana, y esta historia nos la cuenta Juan Manuel Rueda. Pasaron los días, pero los ataques de ansiedad se repetían. Ambas siguieron viéndose en la oficina de la orientadora, que era un refugio en el que se podía leer, pintar o simplemente conversar de lo que fuera. Y Vilma sí que sabe conversar. Es una mujer de 62 años, lleva el pelo plateado y siempre usa marcos de gafas con estilos excéntricos a través de los cuales se ven unos ojos curiosos. Así recuerda Vilma a Juliana por los días en que se conocieron. Tenía el pelo largo y era una niña en todo el sentido de la palabra, digamos, su forma de moverse, de hablar, era una niña. Después de que le pasó la crisis de ansiedad, yo la llamé nuevamente. Y con la confianza que ya estaban empezando a tener luego de varias charlas, Juliana por fin se abrió y le contó lo que realmente estaba sintiendo. Yo creo que le dije a ella, bueno, me siento como un chico, no sé qué. Juliana sintió casi de inmediato que le había contado eso a la persona correcta. Cuando hablábamos de mí sobre mi orientación de género, muy amable, muy empática, entendió literalmente la mayoría de cosas que yo sentía en ese momento. Y me preguntaba cómo, pero ¿por qué este nombre? ¿O por qué no otro? Y empezó a decirles, ella se llamaba Juliana, empezó a decirle a los docentes que por favor le dijeran Alexander. Me llamo Víctor Rodríguez, tengo 18 años actualmente. Su nombre completo es Víctor Alexander. A veces se presenta como Víctor, otras como Alexander y otras como Víctor Alexander. Es un hombre transgénero. Lleva pantalones anchos, chaqueta de jean y pelo castaño con flequillo. Le encantan los videojuegos, tanto que su nombre identitario proviene de ese mundo. En 2020, cuando tenía 13 años, un amigo le dijo algo que lo marcó. Y yo de chiquito, ¿qué te digo? Yo era la persona más dramática de la vida, o sea, era también muy celoso. Entonces me dijo, ¿tú me recuerdas a este personaje? Y era Alexander Ivanov. Y era un personaje totalmente dramático, te hacía drama, se enojaba por cualquier cosa, entonces me decía, igualito. Y esta persona ya sabía de que yo era un chico trans y él decía, te quedas en hombre. Y yo, ¿será? Y pues en conmemoración a él, por decirlo, me quedé con el Alexander. El Víctor lo sacó por otro personaje similar. Se llamaba Víctor Volkov. Era un nombre ruso y de por sí en mi cédula aparece Víctor no con C, sino con K. Aunque Víctor Alexander cuenta entre risas el origen de su nombre identitario, su mamá lo rechazó por completo el día en que lo escuchó hablando por videollamada con una amiga que lo llamaba así y no Juliana.
No sabía que su hijo acababa de salir del closet y se presentaba por primera vez como un hombre trans. Tenía 13 años y cursaba 8º grado desde su casa, porque la pandemia tenía a todo el mundo confinado. Y claro, mi mamá apenas lo escucha, se alarma como, ¿quién es Alexander? Y claro, yo me paralizo como de, nadie, no puedo, por un fuego. Y claro, ahí fue cuando sentí demasiado miedo porque era, uno, no le dije porque yo quería, fue porque ella se enteró. Y recuerdo que ese día discutimos demasiado, por eso me dijo que eso no estaba bien, que eso no era Dios, que estaba pecando. Y yo en ese momento podría decir que me derrumbé. O sea, yo ese día no recuerdo haber llorado demasiado por eso mismo. El rechazo de su mamá hizo que Víctor Alexander intentara negar lo que sentía. Empezó a leer en internet acerca de términos con los que pudiera identificarse, pero sin alejarse completamente del género femenino. Leyó sobre personas bigénero, que son quienes se identifican con ambos géneros en simultáneo, sería un hombre y una mujer al mismo tiempo. Después encontró el término género fluido, una identidad que puede cambiar con el tiempo. Sería hombre en algunas ocasiones y mujer en otras, y fluctuaría entre ambas identidades sin casarse con ninguna. Esa era otra posibilidad de ser lo que quería, un niño, pero sin dejar de ser la niña que querían en su casa. Y yo me encerraba en esa idea de tengo que ser una chica, tengo que ser una chica, tengo que ser una chica. Cuando ya llegó el punto que ya no aguanté más, y ese mismo año yo recuerdo que había peleado nuevamente con mi mamá por algo, no recuerdo muy bien qué tema había sido, y yo al terminé explotando. O sea, es que yo me siento como un chico, yo no me siento como una chica, no me gusta sentirme como una chica, me siento demasiado incómodo, no puedo más. Y yo en ese día estaba chillando. Eso fue en 2021. Los colegios en Colombia estaban retomando las clases presenciales poco a poco después del encierro. Víctor Alexander acababa de cambiar de colegio y estaba por iniciar noveno en el Próspero Pinzón. No iba a ser fácil. La virtualidad era muy cómoda, pues detrás de la pantalla era sencillo presentarse a sus compañeros como un chico. Pero en la presencialidad tenía que exponer su cuerpo, usar el uniforme de chica y enfrentar cara a cara a sus compañeros y a sus profesores también. Intentó pasar desapercibido de muchas formas. Yo en ese momento yo me había ya cortado el pelo, más o menos arribita de los hombros. Entonces yo iba con sudadera, buzos grandes para que no se me notara el busto más que todo. Y en ese momento creo que uno también de la desesperación, uno toma medidas que nunca debió haber tomado. Y es utilizar vendas. Claro, las vendas a ti te aprietan y cuando es educación física no respiras casi y es horrible. Entonces tomé esa decisión de usar vendas. Además, en los registros del colegio seguía siendo Juliana. Pero algunos profesores sí me decían por mi primer nombre, en ese momento pues el biológico. Y pues yo alzaba la mano y eso, pero sí sentía como esa inseguridad, esa de que no descubran que soy una chica, por favor, que no. Luego, cuando se sintió un poco más confiado, empezó a pedirles a los profesores que le dijeran Alexander. Entonces ahí fue cuando recuerdo que yo le dije a una profesora disculpa la molestia, ya cuando todos se habían ido porque no quería que hubiera nadie. Entonces le dije, disculpa la molestia, es que me gustaría si me pudieras llamar Alexander o Alex, que es como tal mi nombre. Y me dijo, recuerdo que me dijo, podría decirte así, pero pues no te puedo cambiar en el registro, porque son cosas legales. Y yo, no hay problema. Desde que me digas Alex, no hay problema. Algunos profesores no aceptaron llamarlo por el nombre con el que se sentía cómodo. Y no era un problema exclusivo de Víctor Alexander. De hecho, no era la única persona transgénero en el colegio. Después de la pandemia, entraron varios estudiantes que estaban haciendo transición de género al Próspero Pinzón. Vilma se dio cuenta y sospecha que no era una casualidad. Cuando la sorpresa es que en un año tuvimos más o menos 6. Tenemos la percepción de que entre ellos se comunicaron porque ellos eran conocidos, ¿sí? Algunos de ellos, no todos. Entonces tenemos la percepción de que pensaron que el colegio era un sitio bueno para estar, para estudiar. Vilma comenzó a recibir a varios de estos estudiantes en su oficina.
Además de solicitar que les llamaran por su nombre identitario, algunos de ellos empezaron a utilizar el uniforme del género contrario al que les habían asignado al nacer, y esto generaba choques con las directivas y docentes que los remitían a ver a la orientadora. Vilma, en vez de creer que eran problemas de convivencia, como decían los profesores, decidió salir a los descansos para observar lo que estaba pasando y comenzar a citar a los estudiantes transgénero a su oficina para conversar con ellos y escucharlos. Yo empecé a notar, por ejemplo, que llegó un niño maquillado porque quería ser niña. ¿Mm? Y entonces el rector lo mandó a coordinación que porque eso no se podía y que le iba a citar a los papás y que por favor si iba a usar maquillaje que lo usara fuera del colegio. O por ejemplo me llegó una niña que ya incluso tenía voz de niño porque ella por iniciativa propia y buscando en redes y demás, empezó a tomar hormonas. Entonces ya tenía voz de niño, que además, digamos, a ese tipo de niños hay que orientarlos para que vayan a salud. Pero pues como hay un rechazo de familias, de docentes, de papás, muchos papás se quejaban que por qué nosotros recibíamos ese tipo de personas y que entonces qué ejemplo le iban a dar a sus hijos, ese tipo de cosas. A los papás de Víctor Alexander también les costó aceptar el cambio de su hijo, principalmente por razones religiosas. Las discusiones se hicieron constantes en su casa, sobre todo con su mamá, que pensaba que solo se trataba de una etapa que en cualquier momento pasaría. Y yo en ese momento, por esa misma angustia, empezaron los temas de ansiedad, de depresión. Esa angustia de no quiero comer, no sé qué está pasando con el mundo, quiero desaparecer, eso pasó. Y ese mismo miedo que te causa porque te dicen esto es un pecado, eso está mal, esto no está bien, debes corregirte, fue la primera vez que yo intenté un intento de suicidio. Y mi mamá no se enteró, creo que fue hasta unos 3 semanas después, y ahí fue cuando ya tuve que ir obligatoriamente a psicología, no quería. Y pasó lo que no quería que pasara. Lo remitieron a psiquiatría y le recetaron medicamentos, particularmente fluoxetina, un antidepresivo que debía tomar todos los días para regular sus ciclos de sueño y mejorar su estado de ánimo. El problema fue que después de meses de estar tomando pastillas, no podía pasar un día sin dejar de hacerlo y no desmoronarse emocionalmente. Bueno, esos días era, levantarte, pero sin ganas de levantarte. Esos días que uno dice, no es por pereza, no era por pereza totalmente. Entonces tú te sentías como muy decaído y se me notaba también porque no podía dormir, entonces podía pasar de largo un día entero. Y era horrible el día siguiente porque prestar atención, haber dormido. A veces, mientras estaba en clase, Víctor Alexander sentía una presión en el pecho, como que le faltaba el aire. Trataba de disimularlo y pedía ir al baño. Se encerraba en un cubículo y allí, una vez solo, apretaba las manos muy fuerte y se enterraba las uñas en las palmas hasta sangrar. Terminaba hasta provocando daño yo mismo de esa angustia que sentía, de esos nervios que me daban a veces. Pero de repente los ataques de ansiedad se hicieron tan fuertes que ya no pudo disimularlos. Como el día de la clase de danzas, la escena con la que empezamos esta historia. Víctor Alexander sabía que los picos de ansiedad eran uno de los efectos de la fluoxetina, pero no se había imaginado que un día le duraría horas enteras y tendría que ir a urgencias hospitalarias. Los primeros que se dieron cuenta fueron sus compañeros en el salón. Le preguntaron si estaba bien, pero él no respondía. Temblaba y sus manos estaban empapadas. Lo llevaron despacio a la oficina de Vilma, evitando las escaleras, porque Víctor Alexander no podía subirlas. Creo que llegó en el segundo bloque, más o menos 9 de la mañana, con una crisis muy fuerte de ansiedad. Se estaba ahogando, estaba fría, quería jalarse el pelo, quería gritar, quería desahogarse, no podía hablar. Solo lloraba, y por más que Vilma le preguntaba qué era lo que le causaba la crisis, Víctor Alexander no sabía qué responder. Entonces Vilma dijo, vamos a ir a un parque, vamos al parque de acá al lado, para que calmemos, para que intentar gritar, tú contarme. Y podría decir que en ese parque duramos casi 1 hora y media, más o menos. Yo ya estaba un poco más calmado,
pero pues aún sentía la sensación de que me estaba faltando aire, de que seguía confundido y pues ya como tal ya terminaba el descanso en ese momento, entonces nos tocó ya devolvernos. Tenía un examen y sin importar la advertencia de Vilma, la profesora lo obligó a presentarlo. Solo recuerda que una amiga le ayudó a regresar al salón. El lápiz temblaba y el examen estaba todo borroso. Anotó cualquier cosa, entregó y salió de nuevo hacia la oficina de Vilma. Y yo como seguía así desde la mañana, a mí Vilma me dijo, vamos a llamar a tus papás para que ya te lleven a urgencias porque ya estás muy agitado, muy alterado. Y recuerdo que ese día me recogieron y fui a urgencias. Y estuve casi en urgencias hasta las 8 de la noche más o menos, que ya me pude tranquilizar y eso. Vilma supo que tenía que hacer algo. No podía ser posible que una profesora obligase a un estudiante en el estado en que estaba Víctor Alexander a presentar un examen, haciendo que se disparara de nuevo su ataque de ansiedad. El colegio debía garantizar sus derechos y los de las demás personas con identidad de género diversa que estaban en riesgo si no se tomaban medidas. Por suerte que estaban los protocolos. Tenemos un protocolo específico que es de prevención de violencias para estudiantes que tienen diversidad de género, pero no se aplicaba mucho. Empezamos a pedir asesoría de la Secretaría de Educación, nos mandaron capacitaciones para docentes, nos mandaron capacitaciones para nosotras las orientadoras y nosotros como orientadoras empezamos a sensibilizar a la población. Habló con las directivas para permitir a los estudiantes el uso del uniforme que prefirieran, sin tener ningún tipo de problema académico o de convivencia. También le explicó a los docentes y a los demás estudiantes que no llamar a estas personas por su nombre identitario era vulnerar su derecho fundamental a la identidad de género. Y mientras hacía todo ese trabajo más institucional, Vilma continuó acercándose a Víctor Alexander y a los otros estudiantes que estaban en transición. Buscaba escucharlos, ofrecerles un espacio de conversación libre. Yo tengo mucha sensibilidad hacia ellos. Como te digo, yo soy muy sociable y soy muy empática con ellos. Me pongo en los zapatos de ellos. Entonces, ellos son muy abiertos en términos generales conmigo como orientadora. Creo que yo no los juzgo. Creo que me pongo en los zapatos de ellos, creo que entiendo sus problemáticas y les creo como un ambiente de seguridad, donde yo no voy a... Lo primero que yo le digo a un chico joven que llega a mi oficina es que mi oficina es una oficina donde no se culpabiliza, donde no se castiga, donde no se juzga. Según la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina, las personas transgénero están en mayor riesgo de presentar problemas de salud mental y, en muchos casos, enfrentan mayores barreras para acceder a atención. La situación puede agravarse cuando se trata además de personas que viven en entornos de pobreza o en los cuales pagar una terapia no es una opción. En Bogotá y en general en América Latina, muchos jóvenes tienen que atravesar experiencias de malestar emocional e incluso enfermedades de salud mental sin poder acceder a servicios de salud pública ni a terapias particulares. El proyecto de investigación HOLA, en el que participaron profesores de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, hizo un seguimiento a más de 2.400 jóvenes con síntomas de ansiedad y depresión en Bogotá, Lima y Buenos Aires durante 2 años. El 40% de los jóvenes estudiados se recuperaron luego de los 2 años, sin asistir a ningún tipo de terapia, pero el otro 60% continuó con síntomas. Los jóvenes estudiados venían de entornos vulnerables de ciudades y la investigación demostró que acuden a otros mecanismos, diferentes a lo estrictamente clínico, para afrontar el malestar emocional. Uno de ellos es, precisamente, contar con el acompañamiento de una persona adulta. Una conversación honesta puede convertirse en un apoyo psicosocial clave para un joven que está viviendo momentos de confusión y angustia. Hay que hacer mucha conexión con los estudiantes, sobre todo con los adolescentes, porque tú sabes, los adolescentes son difíciles, están buscando su identidad, a veces son reacios a hablar con personas adultas, son más propensos a hablar con sus pares.
Entonces hay que crear mucha empatía con ellos para poder hablar con ellos. Así lo recuerda Víctor Alexander. Siento que la paz que me transmitió, una paz que yo decía, no con cualquier persona uno puede sentir esto, lo empática, lo amable que es Vilma como tal, esa preocupación de que ella muestra y te dice como todo va a estar bien, y lo que tengo, esta confianza que me generó en el primer momento, es algo que aprecio demasiado. Era como, ¿cómo te ha ido? ¿Qué música escuchas? Para tener como esa confianza para uno hablar. Lo que te decía antes, a mí no me gustaba hablar con un psicólogo, una orientadora, para nada. Pero Vilma sabía que el malestar emocional que atravesaba Víctor Alexander tenía mucho que ver con la situación de rechazo en su casa. Diversas investigaciones científicas, como el proyecto HOLA, del que les contamos antes, han demostrado que el aislamiento familiar y social son factores de riesgo para la ansiedad y la depresión. Vivir en un entorno en el que no se sentía aceptado hacía que hasta ver televisión en familia fuera una pesadilla para Víctor Alexander. Recuerdo que estaban pasando algo de un chico gay, no recuerdo qué era. Y claro, a veces lanzaban comentarios homofóbicos o comentarios transfóbicos y uno era esa incomodidad que había de quiero salir de acá. También eso afectaba demasiado. Y aunque su papá con el tiempo fue aceptando su cambio, su mamá se negaba y era con ella con quien más conflicto había. No contar con ese soporte familiar y no tener una interacción y comunicación fluida en su casa hacía que las crisis de depresión y ansiedad no se redujeran del todo. Por eso Vilma decidió conversar con la mamá de Víctor Alexander. Con la mamá yo nunca tuve discusiones. Sin embargo, pues la mamá también tuvo que hacer un proceso con Alexander para aceptar que ya no tenía una niña y que ahora tenía un niño. Y también tiene mucho que ver el que dirán. ¿Qué dirán su mamá, sus hermanas y toda su familia de que tenía un hijo trans? La mamá, a pesar de que quería mucho a Alexander, sentía como ese rechazo de que no es Alexander. Nunca tuve una discusión con ella, simplemente yo la dejaba hablar y la orientaba. Yo le decía que digamos que era un tema que nadie sabía manejar, ¿sí? Que hay mucho desconocimiento del tema y que eso no significaba que ella fuera una mala mamá, porque ella también se sentía como una mala mamá. Lloraba con Vilma y como con Víctor Alexander, ella la contenía y con el tiempo fue haciéndole entender el punto de vista de su hijo y la importancia de que ella como su madre pudiese aceptar el cambio. Hasta que la mamá, digamos, como que lo aceptó y eso hizo que le bajara como todo ese malestar emocional que tenía. Y ya poco a poco fue mi mamá también uno ayudándome a aceptarme, ella en el lapso de ya no tengo una hija, sino un hijo. Todo fue mejorando. Víctor Alexander pudo dejar las pastillas y continuar su bachillerato con más tranquilidad. Y a pesar de que la relación con su mamá estaba mucho mejor, ella seguía mostrando resistencia a algunas cosas, como cuando su hijo le dijo que quería cambiar el nombre de su tarjeta de identidad para que, al graduarse del colegio, el diploma saliera con su nombre identitario. Yo estuve, ¿qué te digo? Desde julio a agosto diciéndole a mi mamá, hagamos el cambio de nombre, para que en el diploma me aparezca como tal el nombre y no tengamos que volver a hacer eso. Y mi mamá, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad? Y yo, ma, es por el diploma. Yo claramente sacaba la excusa del diploma. Y ahí fue cuando hubo como un mes de negociación con mi mamá. Porque a mi mamá no le gustaba el nombre de Víctor. Y ella me quería llamar Julián. Hacia septiembre de ese año, 2023, sus padres aceptaron el cambio de nombre en el documento de identidad, de Juliana a Víctor Alexander, y lo hicieron oficial ante la registraduría. En ese mismo trámite hicieron el cambio de género, de femenino a masculino. Ahí mi papá me llama como el sábado tiene que ir a firmar para que le den, para que ya el registro esté. Yo bueno. Impresionantemente, yo cuando fui a firmar ese día, la chica de notaría me dice, es el primer caso de un chico trans que se hace acá.
Y aunque Víctor Alexander no solía expresar el amor hacia su padre de forma cariñosa, yo lo abracé, lloré, fue como, wow, ya casi. con el documento de identidad listo, la familia de Víctor Alexander envió una carta al colegio solicitando el cambio de nombre en el diploma. Aunque quedaban pocos días para el grado, lograron hacerlo. Y claro, cuando ya van pasando, porque yo era casi de los últimos, Rodríguez, y apenas dicen mi nombre y yo Víctor Alexander estaba Rodríguez muy emocionado, Rodríguez. claramente, y recibo el diploma. Y eso fue como de wow. Víctor Alexander reconoce el apoyo de Vilma en todo este proceso. Ella me ayudó no solo a gestionar mis emociones, no solo a yo sentirme bien, sino a ver el mundo tal vez con diferentes ojos. Cuando yo le contaba algo en mi transición, ella se emocionaba, ella era como, ay, qué bueno, mi chinito, que hayas hecho esto, que no sé qué. Entonces, claramente el apoyo de ella sirvió demasiado en esos años. El saber que siempre hay una persona que está ahí cuidándote, aunque no sea tal vez alguien que tú veas diario, ella se preocupa demasiado. Como aquel día en que Víctor Alexander le contó que ahora que había terminado el colegio, quería dedicarse a ser policía. Entonces me preocupaba mucho, digamos, ese medio para ella, para él ahora. Entonces yo le preguntaba que por qué quería ser policía. Entonces ella me decía que era para que a ella le gustaba ayudar a la gente, pero yo le decía que había otros medios. Yo en general a estos chicos los debo empoderar para que defiendan sus derechos también. Entonces yo le decía que iba a ser muy vulnerado allá en la policía y que si la vida era difícil para una persona heterosexual, para ella iba a ser un poquito más difícil. Entonces, y en la policía, pues el triple de difícil. Por eso Vilma se alegró mucho cuando se dio cuenta de que Víctor Alexander estaba estudiando psicología y que ya iba en segundo semestre. Ay, a mí me pareció una carrera muy afín a él porque creo que él tenía también muchas inquietudes al respecto de cómo son las personas y además quería ayudar a las personas. Esta historia fue producida por Juan Manuel Rueda. La edición fue hecha por mí, Felipe Morales, con el acompañamiento de David Trujillo. Ana María Hurtado y Julián Cortés hicieron el diseño de sonido. Las ilustraciones son de Esteban Millán y Val Martínez. Esto es Adolecer, donde contamos historias de jóvenes que afrontan su malestar emocional. Un podcast desarrollado por Pesquisa Javeriana, revista de divulgación científica de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana. Hasta un próximo episodio.